Petronor y el Centro de Formación Somorrostro apuestan por un nuevo modelo energético. Hoy han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo y aprendizaje de energías renovables distribuidas. Gracias a esta iniciativa se pondrá en marcha una red de edificios de cero emisiones, todo ello con tecnología vasca. El presidente de Petronor y el director del Centro de Formación Somorrostro han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha del Centro de Demostración y Aprendizaje de Energías Renovables Distribuidas. El nuevo modelo energético por el que apuesta la Unión Europea y el Ente Vasco de la Energía se basa en la generación renovable distribuida, el almacenamiento y la gestión de la demanda. En este contexto, el acuerdo sentará las bases para que Petronor y el Centro de Formación Somorrostro trabajen de forma conjunta en el desarrollo futuro del centro que formará a los nuevos profesionales que demandará el sector. Para Petronor supone un primer paso en la estrategia de transformación en una empresa energética, en la que el refino seguirá siendo la base de negocio en los próximos años, pero que se adapta al proceso de transición energética en marcha. El objetivo es una energía más limpia y más barata. Se desarrollará por fases y está prevista una primera actuación que instalará generación fotovoltaica y almacenamiento de energía eléctrica en el edificio Lamberry. Es importante la experiencia piloto a desplegar y desarrollar con este centro de formación profesional. En ese sentido, el convenio es la primera piedra de un proyecto estratégico de introducción y de consolidación de Petronor en el mundo de la generación distribuida y de las microrredes. Por lo tanto, es un proyecto que significa pistoletazo de salida. Y ese pistoletazo de salida hay que hacerlo con las luces largas del futuro bien asentadas, pero con una inteligencia que tiene que estar muy centrada en los pies en el suelo. Por lo tanto, es un proceso de paso a paso, pero con las luces largas bien puestas. El hecho de poner simbólicamente la primera piedra de esta microred virtual en Muskiz significa para el centro de formación poder formar a nuevos profesionales que va a demandar un sector que comienza su desarrollo, así como actuar como laboratorio de pruebas para distintas empresas. Nos reta en tres aspectos que creo que son importantes. Por una parte, hacia nuestro propio personal, hacia el propio profesorado del centro, en el cual de alguna manera va a exigir de ellos un reciclaje profesional, va a exigir una actualización en nuevos sectores energéticos y que de alguna manera también va a suponer un crecimiento desde el punto de vista personal y profesional para ellos. En segundo lugar, por lo que supone para nuestro propio alumnado de formación reglada, en el cual van a poder tener y van a poder trabajar con elementos y tecnologías de última generación que van a posibilitar que su incorporación al mercado laboral a futuro se haga en mejores condiciones y que de alguna manera su situación sea un poco beneficiosa de cara a la obtención de un puesto de trabajo. Y en un tercer momento también de cara a lo que supone el reciclaje profesional de trabajadores en activo. En palabras del alcalde de Muskiz, Borja Liaño, esta iniciativa encaja con la apuesta por la sostenibilidad que el ayuntamiento está llevando a cabo. Ya ha destacado el hecho de que la iniciativa público-privada haga posible acuerdos como el de hoy. Quiero reconocer la importancia de este acuerdo entre Petronor, entre Centro Somorrostro, y del que la institución pública colabora y forma parte como, digamos, potenciador o ganas de que Muskiz sea algo distinto a lo que viene siendo en este pasado, ¿no? Hace 50 años se instaló una empresa energética en este municipio con unos modelos de desarrollo que eran los de hace 50 años, y cuando hablaba yo con Emiliano y también en alguna ocasión con Javi, nos gustaría que Muskiz en el futuro siga apostando por esos modelos de desarrollo energético, pero orientados a las nuevas tecnologías. Entonces, aprovechemos las sinergias entre ambas instituciones, Centro Somorrostro y Petronor, y son fundamentales, como lo han sido, para el desarrollo de esta pequeña parte de Meatzaldea.